esta semana estaba leyendo una porción de la palabra que me dejó con la boca abierta. Estaba leyendo y no podía creer lo que estaba leyendo. Me sacudió profundamente, me consternó, pero también te voy a decir algo, me llevó a una reflexión muy profunda, me llevó al análisis. Y esa palabra hoy la quiero compartir contigo, quiero compartir esta cita que yo leí, y este episodio se ubica luego del llamado de los hijos de Zebedeo y Pedro. Y la palabra del Señor nos enseña que fue precisamente en los inicios del ministerio terrenal de Jesús. Así que quiero que abras tu Biblia en Marcos 1:21. Yo te voy a pedir el favor que lo busques. Lo voy a poner siempre en pantalla, pero quiero que lo busques, quiero que apuntes, que subrayes, porque esto te va a ayudar a comprender mejor el día de mañana cuando tú lo vuelvas a abrir en tu casa. Entonces Marcos, dice la palabra del Señor, y yo te lo pongo ahí en pantalla. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, eso me gustaría que lo subrayaras, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Mira lo que dice el 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mira esto. ¿Has venido para destruirnos? Y sigue diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es interesante, el Santo de Dios. Y dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Ok, te voy a arrojar unos datos que son importantes para que entiendas ciertos aspectos. En primer lugar, durante el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea, Él se estableció, Él tuvo una sede ministerial, Él tuvo un centro de operaciones para su ministerio que fue en Capernaum. Y vemos en la palabra del Señor que Jesucristo, como buen judío, Él asistía a la sinagoga cada día de reposo, así como muchos de ustedes, así como las sillas que están ahí a la par, que todos vienen a la iglesia y no faltan el día domingo. Así era Jesús. Y mira esto pues. Él llegaba a las sinagogas para adorar al Padre, para adorar y para que también fueran instruidos. Todos los que están los miércoles en Iglesia Casas saben que en la sinagoga lo que se hacía era lo siguiente: leían una parte, ¿recuerdas? De la Torá, de los 5 primeros libros, leían salmos, pero también leían los profetas, ¿recuerdas eso? Y después reflexionaban sobre el tema, y esto es sumamente interesante. Ahora, lo que me gusta es que Reina Valera nos muestra un detalle que es sumamente valioso, y es de que nuestro Señor Jesucristo no solo asistía a la sinagoga, sino que también formaba parte de los predicadores. Él era una persona que era invitada, no una sola vez, sino que varias veces lo invitaban a predicar, y cuando él predicaba, me sorprende esto porque la gente se quedaba con la boca abierta, y la gente podía ver la evidencia de la autoridad en el ministerio de maestro que tenía Jesucristo, y ponía delante de ellos un tremendo banquete, el cual ellos no estaban acostumbrados a recibir, y por eso se quedaban con la boca abierta. Y ellos comparan el ministerio de Jesús, el ministerio de la predicación, el ministerio de la enseñanza de Jesús con el de los escribas. En otras secciones de la Biblia habla que también lo comparan con la enseñanza de los fariseos. Había un gran abismo entre lo que el Señor, la unción del Señor y la capacidad y la facultad de enseñar con la de los fariseos. Pero lo que me inquietó realmente de la palabra fue lo que dice y revela el versículo 23, y quiero que lo veas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Cuando yo leía esto, me quedé sorprendido, y cómo hubiera querido que el escritor nos regalara más amplia información de la que vemos acá. Me hubiera encantado saber cuánto tiempo este hombre fue atormentado por espíritus inmundos. Me hubiera encantado saber eso, así como lo hace Lucas, que era doctor, tú lo sabes, pero también era historiador. Y Lucas fue un poco más profundo en Lucas 13:11, lo puedes ver, cuando habla de la condición de aquella mujer que había sido atormentada por un espíritu inmundo, por un espíritu de enfermedad. La mujer estaba encorvada desde hacía 18 años. ¿Te puedes imaginar eso? Y cuando yo leí esto me sorprendí. ¿Por qué?
Porque yo puedo ver en la palabra del Señor que este judío que está en la sinagoga no era un visitante casual. ¿Comprendes? Él era una parte de la congregación. Él era parte de la sinagoga. Y cuando yo leía esto decía, pero Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo este hombre podía estar endemoniado en medio de la iglesia? ¿Cómo este hombre, al igual que la otra mujer? Mira esto, 18 años esa mujer sentada oyendo el mensaje, adorando a Dios, alabando a Dios, pero estaba endemoniada, estaba siendo atormentada por espíritu de enfermedad. Me sorprende. Yo no sé si tú sabías, pero déjame darte otro dato. Cuando vemos en la Biblia el centro más importante de adoración para el judío era el templo, y el templo estaba en Jerusalén. Pero como habían distancias, en cada provincia habían sinagogas en las cuales los judíos devotos podían llegar y sumarse para recibir la doctrina, recibir enseñanzas, recibir la instrucción y poder acercarse a Dios y adorarlo. Entonces era algo no muy diferente a lo que nosotros conocemos y hacemos hoy en día. Entonces la sinagoga, quiero que comprendas que era el lugar donde el pueblo podía tener un contacto con Dios, podía conectarse con Dios. El pueblo podía también, los judíos podían alcanzar una mayor pureza, podían alcanzar mayor entrega y sobre todo una libertad integral en sus vidas. El fin de la sinagoga no era solo informar, el fin de la sinagoga no era tampoco solo dar la instrucción por darla. El fin de la sinagoga era que ellos procuraban la limpieza del alma de sus fieles, procuraban la edificación personal de la persona y la transformación de las vidas a través de esa instrucción. Esto es interesante. Entonces, me daba cuenta de esto y me costaba entender cómo era posible. ¿Cómo era posible que recibiendo la instrucción, este hombre estuviera siendo atormentado y estuviera en la sinagoga? ¿Cómo este hombre en ese centro de adoración? ¿Cómo ese hombre en esa casa de libertad? ¿Cómo ese hombre en este lugar de pureza estaba siendo oprimido por Satanás? ¿Cómo estaba siendo oprimido por un espíritu inmundo? ¿Lo puedes creer? A mí me costó entenderlo. Yo decía, ¿cómo es posible que había un cautivo en la casa de libertad? Es como, a mí se me haría algo difícil de entender que acá, en este lugar, hay gente que está siendo cautiva por Satanás. Me costaría entender cómo en un lugar donde hay presencia de Dios, cómo en un lugar donde hay palabra saludable, cómo en un lugar donde hay una buena instrucción, la gente estuviera endemoniada, estuviera siendo prisionera de Satanás. Pero veo dos cosas importantes. Si tú ves unos versículos más arriba, el Señor Jesucristo estaba hablando de sacar, de derribar, quitarle control al hombre fuerte. ¿Ok? Entonces, para quitarle control al hombre fuerte había que haber otro hombre mucho más fuerte que él. Entonces, lo que puedo entender es dos cosas. Número uno, ¿qué pudo suceder? Que en la iglesia no hubiera un hombre fuerte. Y cuando hablo de hombre fuerte es presencia de Dios. Puede ser que era una iglesia sin unción, sin presencia. Simplemente era algo que se reducía a una religión, una casa donde todo estaba muerto, donde todo era informativo. O número dos, sencillamente lo que he visto en algunos casos es de que el hombre estaba feliz con su condición espiritual. Él se sentía tranquilo, se sentía cómodo y no quería ser libre. Cuando observamos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta de algo interesante, que su ministerio desarrolló la obra no solo de restauración, sino que sobre todo de liberación. Y déjame enseñarte algo acá en pantalla. Dice la palabra del Señor en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor, el Señor llega a una sinagoga, abre el rollo y empieza a enseñar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué dice? A pregonar libertad a los cautivos. Esta sección me gusta y te voy a decir por qué. Porque la idea que nos quiere dar el griego es de aquellos que han sido cautivos en guerra. Aquellas personas que están peleando y las llevan prisioneros, son prisioneros de guerra y los meten a carceletas o tipo los alemanes que los metían en guetos y ahí los tenían hasta
que ellos decidieran qué hacer con el pueblo judío. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, yo voy a notificarles que ya son libres. Eso es lo que está diciendo. Voy a notificarles su libertad y que ya no tienen que ser víctimas, ni presas, ni cautivos de Satanás. Pero dice también, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Entonces son dos cosas interesantes, cautivos y oprimidos. Mira, pues, te voy a dar unos ejemplos del ministerio de Jesús. Dice Mateo 4:24, y le trajeron todos los que tenían dolencias, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Pero hay algo que quiero que veas. Le trajeron, ¿ok? Ahora mira lo que dice el siguiente versículo. Y todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él los sanaba. También salían demonios de muchos. Ok, entonces, cuando Jesús vino a la tierra, vino a traer libertad a los cautivos, vino a traer libertad a los oprimidos, vino a decirnos que ya no más iba a haber condenación, porque Él venía a librarnos de todo eso. Entonces, durante el ministerio de Jesús, vemos a Jesús haciendo bienes, vemos a Jesús sanando y liberando a las personas oprimidas por Satanás, y eso lo puedes ver en Hechos 10:38. Él vino a deshacer las obras de maldad y hoy Él sigue haciendo lo mismo. No solo lo hizo ayer, lo hace hoy. Él sigue hoy salvando, Él sigue notificando que ya no hay más condenación para el hombre. Él sigue diciendo que somos libres y tenemos derecho a libertad. Y la libertad la puede tener todo aquel que a Él se acerque. Todo aquel que a Él venga. ¿Escuchaste lo que dije? Todo aquel que a Él venga. Y te voy a enseñar algo. Quiero que entiendas que la Biblia parte de un principio muy importante. Y es que el Señor le dio al ser humano la libertad de decisión. Tú tienes el poder de decidir. El Señor nos da lo que conocemos nosotros como el libre albedrío. ¿Lo has oído eso? Tú tienes el poder de decisión y no solo se lo da al hombre, se lo da a su creación, se lo da a los ángeles. De hecho, mucha gente piensa que los ángeles adoran todo el tiempo y que están cantando santo, santo, como dice Isaías 6, y que lo hacen porque Dios los tiene subyugados y que es su obligación hacerlo. Señores, no. Ellos lo hacen por amor, lo hacen porque aman al Señor, lo hacen porque están sorprendidos de la belleza, la majestad, la hermosura de mi Dios. Ellos lo hacen porque lo desean hacer, es voluntario. Los ángeles tienen libre albedrío. Y si no, tú puedes ver Apocalipsis 12:4, dice que el dragón arrastró a la tercera parte del cielo. Una tercera parte que no guardó su dignidad. Y por eso dice Judas que fueron metidos en cárceles eternas. Estamos ahí, fueron metidos en abismos. Ahora, Dios renuncia de entrada al ejercicio del dominio y control de los hombres y mujeres que Él creó. Y por eso nos da la oportunidad de poder nosotros decidir qué es lo que nosotros queremos. Tú eres libre en el ejercicio, iglesia, de decidir lo que corresponda a tus intereses y propósitos personales. Tú decides qué es lo que quieres. Fíjate esto. Y esto me gusta, ¿y sabes por qué? Porque Dios vemos que no es un Dios autócrata, no. Es un Dios que nos deja decidir. Y válgame que muchos de nosotros sabemos que nuestras decisiones muchas veces no son para vida eterna, sino que nuestras decisiones muchas veces nos destruyen espiritualmente. Por eso me encanta lo que dice la palabra del Señor. Y dice en Deuteronomio 30:15, mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. ¿Qué dice que hace el Señor? Hoy te doy ¿qué? A elegir. Es tu elección tener vida o tener muerte. Entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Es sencillo, el Señor te deja decidir. ¿Está claro lo que estoy diciendo en este momento? ¿Entiendes lo que quiero darte a entender? Ok, entonces tú decides si quieres vivir una vida espiritual, victoriosa, abundante, o quieres vivir una vida espiritual mediocre, o podríamos decir nula. Tú decides si quieres vivir para el espíritu o quieres vivir para la carne. Tú decides. Tú decides si quieres
ser amigo de Dios o enemigo de Dios. Tú decides si quieres servir a Dios o servir a Satanás. Tú decides. ¿Escuchaste bien? Tú decides. Algo que me impresionó mucho la semana pasada del pastor Tony, que estuvo acá, fueron dos cosas, pero una de ellas fue la siguiente, de que nosotros como pastores, más los que somos del pentecostalismo, cuando tú eres un pastor, viene alguien y rápido quieres que viva en santidad, y todos entendemos que es un proceso, pero ahí andamos, y los que me conocen saben que, perdón les pido, pero así soy yo, puro militar. Y los ando, no, que no hagan esto. De hecho, hasta puro detective del Facebook ando a veces, donde mis líderes, más que todo con mis líderes, ¿ok? Mis líderes suben cosas que digo, no. Y les escribo primero para cuidar a los pequeños y segundo para reprenderlos, ¿ok? Y les digo, hey, no es correcto que pongas esto, quítalo del Facebook. Y, ay, sí, pastor, perdón, eso no me di cuenta. Así son todos. Pero te voy a decir algo que puedo ver es que Dios no nos obliga, es voluntario. Mi deber acá es anunciarte, darte la instrucción, ayudarte, pero nunca imponerte. Si Dios no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Así que tú decides si quieres venir a la iglesia o no, honestamente. Tú decides si quieres diezmar o no. Tú decides si quieres cumplir con los mandamientos o no. Tú decides. Todos les vamos a dar cuentas a Dios. Yo le voy a dar cuentas y le voy a decir, Señor, hice mi mejor trabajo, instruí, les enseñé, pero lo que tú hagas de eso, tú vas a dar cuentas. Ahí ya no quieres decir amén, ¿va? Es decisión. Tú decides qué es lo que tú quieres. Lo que tiene que quedarte claro es de que puedes decidir entre vida y muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Tú decides. Tú eres el arquitecto que construye su destino. Yo solo te puedo dar indicaciones de dónde poner un ladrillo, pero tú eres el que lo pone. ¿Comprendes esto? Tú decides si quieres libertad o quieres vivir cautivo. De hecho, me gusta algo, yo no sé si tú te recuerdas lo que aparece en Mateo 8:28, no sé si recuerdas aquel episodio cuando viene Jesucristo y pasa al otro lado que es Gadara, y cuando desciende Jesucristo, cuando baja allá a la orilla, llega aquel hombre que estaba endemoniado, ¿te recuerdas? Y corre a él. Ahora te voy a enseñar algo bien interesante. A mí me gusta enseñar angelología y enseño demonología, enseño liberación de demonios, pero ojo con esto. Cuando estábamos enseñando esto, y mis alumnos lo saben, vemos algo muy interesante. Mira, pues, en primer lugar, quiero aclararte algo. Un endemoniado no anda en trance todo el día, ¿ok? No vas a creer que anda puro de Walking Dead ahí. No. O sea, tiene uso de razón, pero por momentos se le manifiesta y se pone feo y pierden el uso de razón, por momentos. Pero este hombre, en ese momento, cuando ve a Jesús, corre a él. Si hubiera estado endemoniado, jamás hubiera llegado. El demonio ahí en él, en ese momento ya manifestado, no hubiera llegado, porque los demonios huyen de la presencia de Dios. De hecho, no sé si te has dado cuenta, mira pues, si tú cuando vas en tu carro pones música cristiana y te empieza a dar tos y empiezas así como que te da náusea y te mareas, debes empezar a preocuparte. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos no pueden resistir la alabanza, no la aguantan, no la soportan. De hecho, que hay gente que sale desesperada, hay gente que ni siquiera puede poner un pie en la puerta porque sienten cosas horribles. Todos aquí relajados, tranquilos, pero hay gente que en su interior tiene una conmoción profunda, tiene una alteración en su interior y huyen de la presencia. Un endemoniado, cuando tú estás delante de un endemoniado, por lo regular no te da la cara, no te mira, la evade.
tienen miedo, tiemblan. Entonces cuando este hombre corre y va a Jesús, él iba corriendo y yo me imagino que el demonio iba, no, no vayas. Y llega ese momento y ya cuando llega perdió sus facultades humanas y entra el espíritu inmundo a hablar. ¿Sí? Entra toda la legión a contestar. Pero este hombre quería ser libre. Este hombre deseaba la libertad. Este hombre ya no podía más con su vida y amaba el derecho de ser libre. Entonces, él quiso. Jesús no lo obligó, él quiso, él dio el primer paso. Y la Biblia nos enseña algo. Dice la palabra, ahí puse una mala cita, se me fue un número, pero en Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo, ¿qué dice? Pero ¿cuál es la condicionante para descansar? Ir a Él. Tú puedes ir a Él. Si hoy estás oprimido, si hoy te sientes agobiado por la vida, tú puedes ir a Él. Tú puedes ir a Él y Él da esa promesa que Él nos hará descansar. Yo no sé qué situaciones están pasando en tu vida, pero lo que sí te puedo decir es de que si vienes a Él con tu corazón lleno de humildad, con un corazón dispuesto, un corazón que reconoce su condición espiritual, su condición de humano y reconoce su necesidad de Él, wow, Él te va a dar descanso. En el Señor Jesucristo hay poder. En el Señor Jesucristo hay libertad aún, hay poder aún, están vigentes aún su libertad y poder. Esa libertad, ese poder se lo dio a la iglesia, fue delegado a la iglesia, fue delegado a ti, fue delegado a sus discípulos, fue delegado a los que lo aman, a los que lo siguen, a sus hijos. Fue delegado. Cuando Jesús asignó la gran comisión, Él dijo, en mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. Fue delegado en mi nombre. Así que tú tienes la potestad, tienes la autoridad, tienes el poder para hacer huir demonios. En esa porción veo algo interesante, que el Señor no quiere que nadie esté oprimido. El Señor no quiere que nadie sea cautivo. Pero hay un principio: Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. Y entonces, si Dios no nos obliga, si venimos a la iglesia, ¿sabes cuál debe de ser nuestra actitud? Además de cantarle, alabarle y adorarle, debe de ser acercarnos a Él, porque Él es libertad. Acercarnos a Él, venir con corazones sencillos, pidiendo libertad al Señor Jesucristo. No podemos, honestamente, seguir siendo oprimidos por el diablo. Debemos de negarnos, tomar la autoridad que eso nos delegó. Yo no sé si has entendido, pero hay algo interesante en la palabra, y es de que la iglesia no tiene que estar huyendo del reino de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas el que tiene que retroceder cuando hay una iglesia que ha entendido su identidad, cuando hay una iglesia que ha entendido su poder, cuando hay una iglesia que ha entendido el valor y la fuerza de la sangre de Cristo. A mí me da tristeza cuando veo opresión. Veo gente oprimida. Ahora te voy a explicar algo. Opresión es de afuera, son ataques externos. Está Satanás, ¿ok? Opresión puede ser que Satanás levante a tu jefe para que te oprima, ¿ok? Opresión, ¿qué otra cosa se te ocurre? Puede ser que te llame tu suegra y que te diga que se va a ir a vivir contigo. Eso es opresión. Pero influencia y posesión vienen de adentro. ¿Estás comprendiendo esto? Influencia y posesión vienen de adentro. Entonces hay gente que diariamente el diablo la está oprimiendo, que el diablo le cae mal y lo oprime. Pero hay otros que ya están con el espíritu de Satanás dentro de ellos. Tienen a Satanás, tienen a demonios de él dentro de ellos. Y entonces ya hay influencia. Por ejemplo, oye esto pues.
Si tú de repente estás ahí tranquilo y alguien te hace algo y tú dices, ay, me dan ganas de meterle 10 veces el cuchillo en el corazón, uy, ten cuidado. Eso no es normal, iglesia, eso es una influencia satánica, pero que no viene de afuera, eso no es opresión, eso viene de tu corazón, viene de adentro. Es Satanás que te está gobernando. Si tú dices, es que quiero engañar a mi esposa, uy, iglesia, eso viene de adentro. Quiero robar. Si tú dices, me cae mal el pastor y hoy lo atropello cuando salga de la iglesia, eso es una influencia. Cuando venimos a la iglesia debemos de venir a buscar de Dios para ser libres. Hay mucha opresión, hay situaciones, a veces venimos cargados, y no dice la Biblia, vengan a mí todos los que están cargados. Venimos tan cargados a la iglesia, señores, nos damos cuenta. De hecho, los que aquí cantan se dan cuenta y a veces bajan, uy, no, es que vieran el pueblo cómo está de duro. ¿Por qué está duro? Porque está oprimido. El pueblo de Israel fue oprimido por el pueblo de Egipto. Esos no tenían gozo. No tenían gozo, los tenían trabajando, los tenían a raya. Y Satanás viene a oprimir, pero acá, estando acá, nosotros podemos venir a ser libres de eso. Venimos a buscar ser santos, porque eso es lo que debemos de hacer, buscar ser santos. Tomar la instrucción que se nos da y ponerla en práctica todos los días. Esa es la actitud que tiene que haber en nosotros. Debemos de vivir vidas espirituales óptimas, vidas espirituales plenas. Nuestro deseo, mira, cuando vienes a la iglesia no es solo venir a pasar 2 horas de tu tiempo, no, es venir a sentarte y saber que lo que va a hablar el pastor viene del corazón de Dios y es algo que es una instrucción para vida, para ti, los tuyos. Entonces debes de venir a este lugar con el deseo de aprender, con el deseo de absorber pura esponja todo lo que el pastor diga para ponerlo en práctica. Tú debes de venir acá con el deseo de querer cambiar, con el deseo de que la palabra de Dios transforme tu vida. Cuando hablamos de transformación, esto viene de la palabra metamorfo en griego. Metamorfo es metamorfosis. Y lo triste es de que muchos entran renacuajos, llevan 30 años y siguen renacuajos. No cambian. No cambian. Se detiene el proceso de la metamorfosis, pero no es que lo detenga Dios. Tú lo estás deteniendo. Entonces, el venir acá es recibir la instrucción de Dios. Es para que nosotros podamos cambiar. Pero si tú vienes acá y tú no anhelas ser transformado, si tú no anhelas ser libre, si tú no anhelas abandonar el pecado, déjame decirte algo, así vas a seguir. Tú nunca vas a abandonarlo. Si tú no deseas y anhelas honrar a Dios, nunca lo vas a honrar. Si tú no anhelas ser libre, siempre vas a ser cautivo de Satanás. Yo te voy a decir algo, me sorprendo mucho que a esta iglesia viene gente que yo la veo tan cómoda con su estado espiritual, tan cómoda con su estado de pecado, con su vida carnal. La veo tan cómoda. Veo a la gente tan cómoda, a unos siendo oprimidos por Satanás, a otros veo tan cómodos siendo cautivos de Satanás. Los veo tan cómodos. Pareciera que a veces disfrutan esa condición espiritual. Y lo peor, Chopper, que a veces veo como que si la gente hasta amara a su opresor. ¿Tú sabes cuál es el síndrome de Estocolmo? ¿Han oído del síndrome de Estocolmo alguna vez? Ok, en Estocolmo unos ladrones entraron a un banco. Entraron al banco y cuando estaban en el banco estuvieron horas ahí en el banco. Pero la gente que estaba haciendo, ellos estaban reteniendo, la gente llegó a sentir empatía por ellos. Se llegó a encariñar con los ladrones. Entonces cuando la policía, sí, que salgan, no, toda la gente defendiéndolos porque ya querían a sus opresores. Y así hay mucha gente cuando decimos en el nombre de Jesús, sal Satanás, no.
Yo te voy a decir algo que yo le decía al primer servicio. Imagínate, la pastora de España viene y predica acá en este lugar. Me daría pena que de repente Dina empezara a... Yo sé que eres mujer santa. ¡Hala! A mí me daría pena como pastor, mucha. Como no vino el Vargas, el Gunter no me extrañaría, pero estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque mucha gente se acostumbra con su manera de vivir. Antes de venir Cristo a esta tierra, todos, dice la palabra del Señor, todos teníamos una condenación. Dice Romanos 3:23 que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho de salvación, no teníamos derecho de libertad. El dominio de nuestra libertad lo tenía Satanás. Fíjate en esto, pues. Y todo esto ya saben que fue cortesía de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron en el Edén. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15:22, que por un hombre, o sea, por Adán entró la muerte, él trajo la muerte, pero Cristo traerá vida a nosotros. Por un hombre entró el pecado, pero por otro vino la resurrección. Entonces, el fracaso del primer hombre, con su fracaso en el Edén, ellos renunciaron a ese amor, a la protección, al cuidado, a la cobertura, a la libertad, a la autoridad que Dios les había dado. Renunciaron a ella y le cedieron los derechos a Satanás. Por eso es fácil entender. La palabra del Señor en 2 Corintios 4:4 nos dice que el que gobierna este mundo, el siglo, ¿es quién? Satanás. Entonces, por eso es tan fácil ver que la gente del mundo cada día es más degenerada, más depravada. Cada vez hay cosas peores, vemos situaciones tan horribles en medio de la gente, pero lo peor es de que ahora la vemos hasta en medio de los cristianos. Cristianos depravados, cristianos que hacen cosas que, como dice la Biblia, ni los de afuera las hacen, mucha. Terrible. Eso es terrible. Pero ¿por qué obran así? Porque no tienen a Cristo, solo vienen a la iglesia. Son como ese hombre que iba a la sinagoga, se sentaba, pero estaba endemoniado. No tienen a Cristo en su corazón. Eso de que un cristiano puede ser endemoniado, discúlpame, pero no. ¿Puede ser poseído? No. No puede ser poseído. Cuando Cristo vino a nosotros, fuimos libres. Colosenses 2:14 nos lo dice. Todo el acta de decretos que está en contra de nosotros fue publicada en la cruz del Calvario. Su amor nos liberó. Entonces, mantengamos la libertad. Mantengámonos libres, cuidemos la libertad. Todos podemos gozar de esa libertad si así lo queremos. Veo algo, este hombre de la sinagoga sí estaba endemoniado, pero tal vez él quería ser libre porque seguía llegando a la sinagoga. O tal vez el demonio lo llevaba porque no era un lugar hostil. Una de dos, pero yo pienso que él quería ser liberado. Pero lo que él conoció solo fue religión, una religión muerta que no tenía poder. Hasta que él conoció de Jesús, hasta que él tuvo ese encuentro con Jesús, cuando Jesús predicaba, fue donde empezó a ser libre de sus cadenas. Entonces, una vez liberado, cada ser humano debe de guardar esa libertad. Porque si no, el postrer estado va a ser mucho peor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en Lucas 11, del 24 al 26, cuando un espíritu impuro sale de una persona y anda errante por lugares desiertos en busca de descanso y no lo encuentra, se dice a sí mismo, regresaré ¿a dónde? Quiero que lo leas, ¿a dónde? Entonces, cuando tú le cedes derechos a Satanás, tú eres de su propiedad. ¿Comprendes? Jesucristo saca al hombre fuerte, toma posesión de los tesoros y todo, de tu vida. Jesucristo toma posesión, toma autoridad, él limpia la casa, pero el demonio siempre va a estar, el espíritu inmundo siempre va a estar, quiero regresar a mi casa, a la casa de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y arreglada, si al llegar encuentra que la casa está pulcra, pero que no hay un habitante, él va, reúne a otros 7 espíritus peores que él,
y todos juntos se meten a vivir allí. Ahí hay fiesta. Y mira, de manera que la situación de esta persona resulta peor al final que al principio. Si antes era medio diablo, después va a ser más diablo. Diablo completo. Por eso te has dado cuenta que hay gente que viene a Cristo que era medio así seria y que de repente ellos pierden su libertad, le dan oportunidad a Satanás otra vez de gobernar sus vidas y después son más serios. Caen en unos pecados que tú dices, Dios bendito, y ya no quieren nada con Cristo. La palabra nos enseña que el ejercicio de la libertad presupone la conservación de un vínculo relacional entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir? Que mientras más relación tengas tú con Dios, mientras más relación tengas tú con tu Creador, vas a poder conservar ese equilibrio en tu interior que va a permitirte mantenerte lejos de los estímulos internos y externos que vienen a atacar la pérdida de tu libertad. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás más metido con Dios, el diablo puede enviarte tentaciones, pero tú vas a estar firme y vas a decir no gracias y vas a huir. Pero si no hay esa conexión con Dios, si no hay esa relación con Dios, vas a ser vulnerable. Vas a ser vulnerable. Por eso la gente que tiene una comunión con Dios, date cuenta, la gente que tiene una comunión con Dios se mantiene siempre firme. Es gente que vienen tentaciones, vienen cosas a su vida, pero se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque tienen el poder de parte de Dios, tienen los recursos para decir no a las mentiras del diablo, incluso a las concupiscencias de su interior. No dan luz al pecado. Puede haber información dentro de ti que te diga, hoy tenemos ganas de esto, o tengo ganas de esto. El mejor defecto sería tengo ganas de hacer este pecado, pero tú mismo te reprendes a ti. No, tú tienes sujeta tu carne. Pero la gente que no tiene a Cristo, cuando peca, oye esto, está con Cristo, pero le abre la puerta a Satanás, entonces pasas de un estado de libertad a un estado de esclavitud. Y te voy a enseñar algo y ya vamos a terminar. El primer paso de la esclavitud es en nuestro interior. El primer paso de nuestra esclavitud es aquella en el cual tú tienes ese estado donde tus emociones te dominan, donde tus emociones alteran tus sentimientos, alteran tus pensamientos, los controlan, rigen tu vida y tú haces lo que desea tu carne. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando hay esa ausencia de relación con Dios, se da un fenómeno, y déjame decirte, es un fenómeno que o lo hemos vivido o lo hemos visto. ¿Y cuál es ese fenómeno? Déjame decirte cuál es. Y quiero que me pongas atención. Es ese fenómeno en el cual la persona que está siendo seducida, fíjate pues, sabe que es malo lo que va a hacer, sabe que no lo debe hacer, sabe que es pecado, pero es más fuerte lo que hay en su interior. Es más fuerte la pasión que hay en su interior que lo domina y lo arrastra a pecar. ¿Cuánta gente no ha venido a decir, es que yo no quiero pecar, yo trato, pero cuando siento estoy inmiscuido en situaciones de pecado? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Cuántos de nosotros decimos no? Y no estoy hablando de asuntos sexuales, no, estoy hablando de todo. ¿Cuántos de ustedes, varones, se han dicho y se han prometido, ya no voy a gritar a mi esposa nunca más? Y cuando menos se lo sienten, ya la redujeron a su esposa, la pisotearon. ¿Ah? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, pero pasamos esa raya donde pecamos, insultamos, herimos. Sabemos que está malo, pero nos dominan nuestras emociones. Como pastores nos damos cuenta que cuando la persona está en este estado de esclavitud, oye esto, cuando la persona se deja llevar por sus pasiones, son vulnerables e incapaces de recibir estímulos e información externa. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que les prediques, por más consejería que les des, siempre van a terminar haciendo lo que ellos quieren.
puedes venir a las reuniones los domingos, puedes ir a Iglesia Casa, puedes recibir la mejor instrucción, la mejor consejería y aún así estar acá y estar endemoniado. No me vas a salir ahorita. ¿Hay alguien adentro? ¿Estás ahí, Sata? No. Lo peor es que, sí, a la granja ese que, a correr. Cuando una persona está siendo esclava, cuando nos dejamos dominar por nuestras emociones, seremos afectados de manera integral. Nos afectará a nosotros, afectará a nuestra esposa o esposo, afectará a nuestros hijos, afectará a nuestros seres amados, afectará a nuestro trabajo, afectará en todas las áreas de nuestra vida. Simplemente vamos a estar condenados a una condición que constantemente va a irse degradando. ¿Cuánta gente hay que viene con solo malos pensamientos, deja fluirlos en su corazón y de repente peca y después sigue pecando y hacen cosas que sorprenden? Tú puedes, oye esto, dejar que siga fluyendo esa maldad en tu corazón y tarde o temprano te vas a dar cuenta que ya no vas a ser templo del Espíritu Santo, así como dice 1 Corintios 3:16, sino que de repente vas a ser templo de Satanás. La palabra del Señor, me gusta esto porque en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, el apóstol Pablo, asegura algo y dice que nosotros tenemos ese poder. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos dio ese dominio propio para poder seguir conservando nuestra libertad. No puedes tú venirme a decir, es que yo no puedo. Claro que puedes. El Señor ya te dotó del espíritu de poder para poder rechazar todos los argumentos de Satanás, poder rechazar todas las insinuaciones de Satanás, para tú poder mantenerte firme. ¿Estás entendiendo esto? Cuando tú vas a tu casa y te dices, ay, no voy a orar, tú puedes decirte a ti mismo, me reprendo, y vas a orar, vas a buscar de Dios, vas a leer la palabra. Pero ¿qué pasa? Somos tan perezosos que no, el único contacto que tenemos con Dios es este momento, este acercamiento que tenemos con Dios, y eso no es suficiente para poder tener y mantener la libertad. Si nosotros solo vamos a regir nuestra vida, este contacto con Dios, déjame decirte algo, vamos a ser vulnerables a cualquier ataque del enemigo. La intimidad a la que Dios nos llamó, señores, no es solo de unas horas. Es de 24 por 24 por 7 días a la semana, 365 días al año. Tenemos que vivir en intimidad y entonces ahí vamos a tener los recursos adecuados para poder echar fuera de nuestra vida a Satanás. Para poder mantener nuestra condición de libres y poder tener una correcta relación con Dios, correcta relación con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente de la iglesia. Todo creyente, cada uno de nosotros que ha entregado su vida a Cristo, dejó de ser cautivo. Dejó de ser cautivo para convertirse en aquel hombre y mujer que Dios había diseñado con libertad al inicio. Tú tienes la libertad, pero de ti depende mantener esa libertad. La pregunta que quiero hacerte, y con esto cierro. La pregunta es, iglesia, ¿en qué estado estás? ¿Estás solo siendo oprimido? ¿O ya es un problema más serio? Ponte de pie.